En este video aprenderemos el uso de Power BI para la presentación de información. Aquí tenemos una base de datos bastante completa, en la cual tenemos 9.994 registros y columnas hasta la U, en donde hay fechas y también hay lugares específicos. Aquí tenemos país, ciudad y estado. Así como también tenemos variables cuantitativas como la venta, la cantidad, el descuento y la ganancia. Entonces lo primero es que siempre que queremos hacer análisis de datos, queremos una tabla. En este momento tenemos un rango de datos para Excel, aunque nosotros lo hagamos con filas y columnas. Es importante crear tablas. Siempre que queramos analizar información, no debemos tener la información en diferentes partes, sino lo que siempre vamos a querer tener es una tabla completa en donde aparezca toda la información por columnas y cada dato en las filas. Entonces yo con control asterisco selecciono todo el rango completo y puedo crear una tabla dándole formato. Puedo elegir este diseño y le voy a dejar que sí tiene encabezados, que son las etiquetas que están acá en la parte superior. Como también pude haberlo cambiado con directamente acá en insertar, crear la tabla. También lo pude haber hecho de esa manera, simplemente eligiendo aquí y que tiene encabezado, él la selecciona totalmente y le coloca el diseño que guste. Como también lo podemos cambiar acá en la parte superior. Bueno, entonces Power BI yo lo tengo acá como una de mis pestañas, no aparece por default, pero sí es importante tener el Office 2013, ¿sí? O 2016, y se activa yendo aquí al menú archivos, opciones, ¿sí? Y aquí donde dice complementos, acá noten que aparece complementos COM, le doy clic y le doy ir, y noten que ya yo tengo todo esto chuleado: Power View, Power Pivot, Power Mat, y Inquire también lo tengo. Ustedes habiliten y le den a aceptar. Entonces de esta manera les debería aparecer Power BI como una de las pestañas. Si no aparece, entonces nuevamente van al menú archivo, le dan opciones y en personalizar cinta de opciones, ustedes la buscan acá en la parte izquierda, ¿sí? buscan todos y le dan enviar acá a la parte derecha. Como también puede aparecer como parte de uno de los menús, digamos insertar. También lo puede encontrar uno de esa manera. A veces automáticamente aparece en el menú insertar, aquí en esta parte, justo al lado de los gráficos. Bueno, entonces vamos a Power BI aquí, y le doy clic en Power BI. Él empieza a procesar y me aparece una nueva hoja de cálculo en donde aparece todo este layout para la información. Si de pronto a ustedes no les aparece automáticamente, sino que dice que necesita un complemento de Silverlight, simplemente le dan a habilitar y lo lleva a una página web donde ustedes van a descargar, y es bastante fácil de cómo se hace. Simplemente dar clic y le dan instalar. Él a veces, como es de Microsoft, te permite o te pide que puedes habilitar el buscador Bing y Messenger. Entonces ustedes pueden quitar esos chulos y darle la instalación sin necesidad de que su navegador se modifique. Eso es bastante sencillo. Bueno, vamos entonces, ya aquí tenemos la información, nos aparece todo como una tabla dinámica. Voy a rodar esto un poco para la izquierda para que ustedes puedan observar. Me aparece un menú en donde está Power BI con más habilitado con más detalle, y menú diseño. Entonces, noten que aquí tengo tabla 1 y me aparecen todas las categorías de mi tabla. Yo voy a quitarlas todas para que ustedes observen la información con mucha más sencillez. Entonces ahí de esa tabla yo voy a elegir un dato general. En este caso voy a utilizar el segment, ¿sí? Y ya me aparece la categoría segmento. Y voy a utilizar en segmento, que es consumidor corporativo y equipo de oficina, home office. Entonces yo le voy a decir que quiero ver la venta. Noten que aparecen con unos signitos de más.
y le doy clic y automáticamente me aparece toda la venta por segmentos. Y ya organizada la información, aquí puedo decirle que este es un Sales Report, reporte de ventas. Como también puedo colocar más información ahí como el Profit. También lo puedo habilitar el Profit y me aparece el Profit aparte. Bueno, o lo puedo agregar al mismo campo, ahí me aparece la información acá directamente a los campos. También quiero mostrarles que esta información me puede aparecer, en este momento me aparece como una tabla, le puedo dar tarjeta y me aparece la información también de una manera atractiva, presentada. Lo puedo dejar así y se ve también bastante bien presentado. Como también puedo hacer segmentación de los datos directamente. Noten que en el video anterior sobre tablas dinámicas uno colocaba la segmentación, que es una forma como de filtro de la información, pero aquí yo la puedo colocar directamente acá, en tirarla como región que me aparece aquí. Lo tiro directamente en mosaico, que es la segmentación, y noten que ahora yo tengo en la parte superior, tengo Central, East, South, West, son las regiones y automáticamente la información se me actualiza de acuerdo a esa información. Como también lo puedo eliminar, voy a quitarlo y ya me aparece total. Bueno, también puedo tener la información como gráficas. Digamos que yo quiero la región, quiero ver las ventas por región. Voy a tirarla aquí en la parte de afuera, me aparece una nueva tabla y voy a buscar la venta, ¿sí? Y puedo ahí mismo ver el profit directamente. Entonces esto lo puedo presentar así como tabla, o yo puedo decir, no, la conveniencia es como un gráfico de barra agrupada. Entonces ahí está procesando, bueno, ahí me cambió la información a un gráfico de barra, como también puedo colocarla de columna u otro tipo de gráfico que también aquí aparece. Mire, gráfico circular cuando tengo varios productos, cómo se componen entre toda la venta, ¿sí? Sería también conveniente. O cuando tengo la columna me sirve cuando tengo periodos de tiempo, el comportamiento de la venta en el tiempo, en los años, por ejemplo. Y nuevamente también puedo agregar segmentación de datos, en donde yo puedo decir, bueno, los segmentos, lo puedo tirar aquí en el mosaico y me doy cuenta que yo puedo ver la venta por corporativo, home office o consumer de las regiones, ¿sí? Voy a quitarlo para que no me complique la información ahí. Hasta ahí va bastante interesante. Esto lo puedo hacer también en tablas dinámicas, pero Power BI tiene un poder de presentación de manera muy sencilla la información y directamente puedo ahí hacer las personalizaciones que yo considere conveniente. Como también puedo hacer aquí filtrados. Miren que aquí este es un campo de filtros que me aparece acá en Power BI, que este es el área de filtros, lo puedo colocar o quitar, como también la lista de campos que me aparece en la parte superior y ajustar la ventana. Entonces, aquí puedo directamente aplicar los filtros directamente, ¿sí? Digamos, la venta, el profit, yo lo puedo ir cambiando los valores para que me le coloque solamente las ventas por un rango en particular, la región, también puedo todas o algunas, y las ventas también por el rango de valores que yo decida. Ejemplo, yo puedo ver los productos que me dejan un margen de ganancia de tanto o tanto. Entonces, automáticamente este filtro se va a aplicar y solamente me va a dejar aquellos productos. Eso es bastante útil para ciertos casos. Bueno, y hay otra cosa bastante interesante que ocurre con Power BI y es los mapas. Entonces, yo voy a crear una nueva tabla acá, le doy clic aquí en la parte blanca y voy a agregar State. Acá. Agrego una tabla con state y le voy a colocar la venta, ¿sí? Sales. Entonces aquí en este momento tengo una tabla donde me aparecen los estados. Acá me aparecen los estados por venta. La puedo colocar de menor a mayor o de mayor a menor por ventas. Noto que California, él es el estado con mayor venta.
Entonces, esto lo puedo convertir en un gráfico como les acabo de mostrar, pero también puede ser un mapa. Al yo darle clic en mapa, ya me aparecen cargados los mapas y puedo ampliar esto un poco y mostrar la venta categorizada por, en este caso, los estados. Y esto me permite generar diseños, ¿sí? Yo puedo acá establecer diferentes mediciones de acá la presentación, perdón, voy a ampliarlo un poco. Aquí en la parte superior le voy a ampliar para que se tome todo el espacio. Y yo puedo personalizarlo, ¿sí? Aquí no me está permitiendo Power View. El menú diseñar debería poder cambiar el diseño. En este menú presentación, cuando yo elijo el mapa, me aparece aquí en la etiqueta, puedo colocar ningún título, o puedo colocar aquí en etiqueta de datos centrarlo. Puedo decir central, me aparecen todos los nombres de los estados. California, obviamente, que es el de mayor venta, y el fondo lo puedo elegir colocando las carreteras, satelital, por ejemplo, puedo armar así de esa manera, o dejar el que tenía inicialmente. Como también yo puedo hacer acá diseños en la presentación con el fondo, dándole clic aquí aparte. Puedo establecer una imagen, que digamos la imagen de mi empresa, de mi institución. Puedo cambiar los colores de fondo en la presentación. Puedo cambiar el tema completo. Digamos que el color corporativo es un poco así como morado. Entonces todo se me va a actualizar. En realidad esto es simplemente un video introductorio acerca de Power View. La manera como ustedes organizan la información está sujeta a lo que ustedes quieran presentar de información, y el límite es la imaginación. Importante que guarden la presentación que acaban de hacer antes de ustedes cerrar, porque se elimina lo realizado en el Power View en la presentación. Gracias por todo.